continuing with our session, in recent years we have been discussing the Green Deal, particularly the European Union Deforestation Regulation, which aims to reduce greenhouse gas emissions and combat biodiversity loss. This regulation encompasses various commodities, including coffee. This topic has been a recurring and significant theme in previous Sintercafés edition and other events. So next we will have a panel, which is called The Real Impact at the Doorstep of Implementation, to go deeper into this topic. Please welcome our moderator, Mr. Cyril Janet, this time as VP of the Swiss Coffee Trade Association, and as well our panelists, Eileen Gordon, Secretary General of the European Coffee Federation, Nikhil Shandan, who is Vice President and Cluster Head for Guatemala, Nicaragua, and Peru at Olam Food Ingredient Latam, and Ricardo Oteros, founder and CEO of Supra Café. Sí, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bienvenidos a todos en este panel sobre el EUDR. El EUDR ha sido un tema relativamente volátil estos últimos años, muy crítico para la industria, y hoy tenemos una gran oportunidad de tener aquí con nosotros expertos en el tema que nos van a ayudar un poquito a comprender dónde estamos ahora, qué pasó los últimos días, cuáles son un poquito los next steps, o por lo menos las diferentes opciones en los próximos meses. Yo creo que va a ser muy importante que nos podamos todos estar en la misma línea, la misma sintonía. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? Entonces le vamos a pedir para eso a Eileen Gordon del European Coffee Federation, que yo creo que es la persona seguramente de las más que sabe del tema. Tenemos mucha suerte que está aquí con nosotros. Ya está haciendo presentaciones en cada organización, en cada conferencia de café, siempre trayéndonos un poquito la luz, dónde estamos, qué está pasando. Así que vamos a empezar este panel con una presentación de Eileen para explicarnos bien dónde estamos, qué es el EUDR, qué está pasando y cuáles son las posibles opciones. Después vamos a hacer un par de preguntas a nuestros panelistas que están aquí con nosotros. Aquí tenemos a Nikhil, que representa el trade, ahí de OFI, para darnos un poquito su perspectiva sobre el readiness, cómo OFI, cómo el trade, según Nikhil, está preparado para el EUDR. También Ricardo, como tostador y como importador y como pequeña empresa europea, española, nos va a dar su perspectiva. Y después lo que quiero es abrir un espacio para que todos ustedes puedan hacer preguntas. Así que por favor utilicen la app, ¿ok? Tienen que ir en una sección que dice Let's Connect. Ahí está el panel y ahí manden sus preguntas. También vamos a tener unos mics para los que quieran hacer preguntas, pero por favor utilicen ese espacio. Tenemos apenas una hora, el tiempo va a estar volando. Es un tema sumamente importante, no sean tímidos y por favor aquí tienen la gran suerte de contar con los expertos para hacer preguntas sobre el EUDR y después cerraremos la sesión para ir a comer. Así que con eso, gracias a todos por estar aquí, gracias a los panelistas por estar aquí, muchas gracias. Lo vamos a hacer en español y un poquito de inglés también, un poquito de Spanglish ahí. Es un tema técnico, es un tema complejo, pero vamos a intentar que sea informativo, que sea también posiblemente contestar sus preguntas. Con eso le paso la palabra a Eileen. Muchas gracias, Eileen. Bye. Muchísimas gracias, Cyril, y gracias a Sintercafé una vez más por preparar un espacio tan maravilloso para que podamos ponernos al día en temas de actualidad. Las ponencias han sido verdaderamente fascinantes, cómo seguimos aprendiendo tanto cada vez que estamos aquí. Y hablando de aprender, el saberlo todo, yo quiero citar a Sócrates porque después de ayer yo solo sé que no sé nada, o sea, absolutamente nada. Seguimos confundidísimos, pero a pesar de ello, con buen espíritu, seguimos adelante. Yo creo que estamos haciendo una labor extraordinaria. Verdaderamente quiero felicitar el esfuerzo que se está llevando a cabo desde los países productores, nuestra industria también, porque esto salga adelante. Yo creo que somos unos héroes, lo estamos haciendo muy bien, o por lo menos todo lo bien que se puede hacer, y a seguir intentándolo, porque lo vamos a conseguir segurísimo. Entonces, para poner un poquito de que estemos todos en la misma página, de alguna manera, me han pedido que haga una pequeña introducción, a ver, vamos a ver si se mueve, al porqué del EUDR. Voy a ser muy breve, o sea, el motivo verdadero es, el EUDR es parte de un paquete mucho más grande, de lo que se llama el Green Deal.
El Green Deal es la estrategia máxima de la Unión Europea en el último ciclo político. Como saben, este verano tuvimos nuestras elecciones en el Parlamento Europeo, ahora vamos a empezar con un nuevo ciclo político y el anterior clausuró con esta estrategia. Era un paquete de iniciativas muy ambicioso. Lo que pretendían era que Europa se convirtiera en climáticamente neutral para el 2050. ¿Cómo? Pues muy sencillo, a través de una serie de estrategias, como la estrategia de la granja a la mesa, que habrán oído muchísimo, o por ejemplo la estrategia de la biodiversidad. Esto resulta en una serie de reglamentos específicos y normativas. Tenemos un puñado allí, que son los que afectan directamente al café, pero de todas ellas solo hay 2 que están oficialmente publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea, que es el Reglamento de Deforestación, el tema del debate de hoy, pero también está el de la debida diligencia, que no debemos de perder de vista tampoco. Estamos un poquito más relajados porque los países miembros tienen todavía 2 años para transponerlo a su normativa. Entonces, por ello estamos priorizando IURIA, pero no debemos de olvidarnos de este reglamento que de alguna manera se combina, se complementan mucho los 2. Con esto dicho, sabemos cuál es la situación, tenemos el IURIA a las puertas. Importante recordar que el café soluble no entra en el ámbito de aplicación, muy importante esto, procuraremos que sí lo haga en el futuro cercano, pero a día de hoy no es el caso. Y entonces, ¿en qué consiste exactamente? 2 condiciones que conocen ustedes todos muy bien. Libre de deforestación, por lo tanto, la plantación debe de existir antes del 31 de diciembre del 2020 y la segunda condición debe de cumplir con los requerimientos pertinentes del país de producción, tanto en el ámbito legal, pero también derechos humanos, por ejemplo, derechos laborables. Esto es muy sencillo de decir, estas son las 2 condiciones, pero ¿cómo se materializa esto? Pues en un documento de debida diligencia que debemos, como operadores en Europa, cargar a un sistema de información que ha desarrollado la Unión Europea. Y en este sistema de información tenemos una serie de requerimientos de información que hay que incluir, la famosa geolocalización, por ejemplo, pero también lo que tenemos que incluir es una declaración propia nuestra como operador que, habiendo hecho un análisis de riesgos, podemos concluir que el riesgo es despreciable. Pero esto es un acto de fe que tenemos que hacer nosotros como operadores, porque verdaderamente no existe una metodología como tal. Un factor muy importante es el benchmarking de los países, el nivel de riesgo de los países, que todavía no conocemos cuál es. La Unión Europea, la Comisión Europea, todavía no ha hecho este assessment. Entonces, hay 3 niveles de riesgo: el riesgo alto, el riesgo medio y el riesgo bajo. La ventaja de estar en riesgo bajo, pues esto significa que los requerimientos son menores. Simplemente con cubrir los requerimientos del artículo 9, que son de información, es suficiente. No hay que hacer un análisis de riesgo, que es la parte más complicada de todo este proceso, porque al final la información es objetiva, más o menos, pero un análisis de riesgo es una cosa pues bastante más complicada. ¿Cuándo se va a implementar esto? Pues a día de hoy, a final de año. El 30 de diciembre de este año entrará en vigor el IURIA. ¿Qué es lo que hemos estado oyendo estos días y nos ha vuelto tan locos? Pues cuando estuvimos en Suiza, en el SCTA, que parece que vamos de evento en evento teniendo que lidiar con cosas nuevas de la Comisión Europea, la Comisión Europea publicó esto que vemos aquí, que es una propuesta de reglamento con 2 enmiendas. La primera, os voy a dar el benchmarking en 6 meses, importante para poder ejecutar el IURIA, y la segunda, os vamos a dar 12 meses para implementar. No solamente importante para que estéis preparados vosotros, nosotros como operadores, sino también la Unión Europea. La Unión Europea tenía una serie de obligaciones con las que no ha cumplido. Por lo tanto, ellos, tanto como nosotros, necesitamos esos 12 meses más. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando la Comisión Europea hace esta propuesta? Por nuestro sistema de decisión en Europa, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo tienen que aprobarlo. Es un sistema de codecisión. Entonces, estamos con el Consejo de la Unión Europea, tiene que aprobar esas 2 enmiendas, los 12 meses y el benchmarking. Esto lo aprobaron. A mediados de octubre, el 16 de octubre, dijeron que sí. Bueno, primer paso. ¿Qué dice el Parlamento Europeo? Y esto es lo que sucedió ayer en la votación tan polémica. La Unión Europea dijo que sí al benchmarking, por supuesto que sí, pero también dijo que sí a otras 8 enmiendas.
Estas 8 enmiendas eran básicamente introduciendo un nuevo nivel de benchmarking, que era el de no riesgo. Es un sistema de benchmarking de no riesgo que en realidad beneficia a los países de la Unión Europea, que cumplen con los requerimientos para poder hacerlo. Entonces, importante este dato, han aprobado 2 cosas, los 12 meses los han aprobado, pero también las 8 enmiendas. Por lo tanto, los titulares que veíamos ayer son ciertos, es verdad, el Parlamento Europeo ha aprobado los 12 meses, pero esto no significa de ninguna manera que no se vaya a aplicar el reglamento a final de año. ¿Por qué? Porque para que eso suceda, lo que apruebe el Consejo Europeo y lo que apruebe el Parlamento Europeo tiene que ser exactamente igual. Y no han aprobado lo mismo. ¿Por qué? Porque el Parlamento Europeo ha aprobado adicionalmente 8 propuestas. Entonces, es por eso que a día de hoy el reglamento entrará en vigor a final de año, porque no hay acuerdo. Porque no es lo mismo. Parece ridículo, lo sé, pero bueno, así es como funcionamos desafortunadamente a veces en Europa. Entonces, ¿cuál es la situación? Hay 3 escenarios. El primer escenario es que la Comisión Europea, pues ¿sabéis lo que os digo? Si no os ponéis de acuerdo, retiro la propuesta. Si retira la propuesta, mal. ¿Por qué? Porque entrará en vigor el reglamento a final de año. Como decíamos, no creemos que esto sea el caso porque la Comisión Europea necesita los 12 meses tanto como nosotros como operadores. Escenario 2. El Consejo tiene que negociar con el Parlamento una posición. Entonces, pueden llegar a un nuevo acuerdo. Si llegan a un nuevo acuerdo, tiene que haber un voto nuevo, tanto en el Consejo Europeo, que representa a los países y a los gobiernos de los países, como en el Parlamento Europeo, que es el que representa a los ciudadanos de la Unión Europea. Esto lo tienen que hacer muy rápido, les cuesta mucho decidir, tienen que hacerlo bastante rápido. ¿Por qué? Porque una vez que se hayan puesto de acuerdo y hayan votado, es muy importante que dejen un margen de unos 7 días para publicar el reglamento en el Diario Oficial de la Unión Europea y luego necesitamos 3 días para la implementación. Luego, el escenario 3 sería, que es el que están... No, vamos a ver, yo creo que me he ido para atrás. Pero el escenario 3 sería, en lugar de llegar a un acuerdo, el Parlamento Europeo se retracta y entonces dice, sabéis chicos, no hace falta que negociemos, nos quedamos con los 12 meses, que ya es mucho, y en ese caso el Consejo no tiene que votar y el Parlamento Europeo siempre tiene que votar. Entonces, ¿cuál sería la situación que tenemos? Pues es más o menos la misma para el escenario 2 y para el escenario 3, en el caso de que haya un nuevo acuerdo o que el Parlamento Europeo se retracte y vuelve a la postura original. Van a forzar la máquina, creemos, hasta el último momento. Entonces, creemos que más o menos las fechas podrían ser que en el escenario 1 el Consejo aprueba el 17 de diciembre, el Consejo normalmente siempre tiene que aprobar la propuesta antes que el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo tiene su última sesión plenaria en la penúltima semana del año. Entonces, si llegan eventualmente a un acuerdo, votan los dos a favor, con un poquito de suerte, de regalo de Navidad, tenemos una publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y justo a final de año hemos llegado a la implementación real y, por lo tanto, tendríamos el nuevo timeline, que sería esos ansiados 12 meses. Ojalá, creemos en Europa todos los que están trabajando que esto será el escenario, pero nos van a hacer sufrir hasta el último momento, lo creemos así. Pero lo que hay que tener en cuenta, desafortunadamente, es que a día de hoy esta es la situación. Entonces, nosotros estamos animando todavía a nuestros operadores, tenéis que seguir trabajando, seguir intentando ser EUDR compliant, entendiendo que estamos todos bajo mucha presión y que probablemente sea el otro escenario, pero no podemos decir otra cosa, desafortunadamente. A día de hoy, eso es lo que tenemos. Pero ya simplemente para terminar, no estamos solos, o sea, yo creo que somos todos un equipo, la cadena de suministro del café, y la unión hace la fuerza, y lo hemos demostrado muchísimo trabajando con los orígenes, con Brasil, con Colombia, y una vez más, enhorabuena por todos vuestros esfuerzos y a seguir trabajando así. De verdad, yo creo que somos un ejemplo de sector, nos hemos unido muchísimo, y si algo positivo ha tenido el EUDR es
cómo nos ha acercado. Nunca antes, yo creo, el país productor y consumidor, por lo menos a nivel asociativo, ha estado tan cerca como ahora. Nuestros problemas son comunes y al hablar entre nosotros nos entendemos mucho mejor también. Así que, de verdad, gracias por el apoyo que nos estáis brindando como países productores y entre todos, una vez más, yo creo que lo conseguiremos. Gracias. Perfecto. Fantástico, muchísimas gracias, Aileen, por darnos un poquito la perspectiva. No sé si han entendido bien los tres escenarios. El escenario 1 no lo queremos, ¿vale? El 2 y el 3 sí los queremos, pero eso supone que va a haber mucha incertidumbre de aquí a mediados de diciembre, porque vamos a tener que esperar hasta casi finales de diciembre para saber si de veras vamos a obtener esos 12 meses de transición. Entonces va a haber mucha incertidumbre en las próximas semanas. Y en este contexto muy volátil, de mucha inquietud del mercado, les quiero preguntar un poquito la perspectiva, primero a Niki y después a Ricardo, representando su respectivo compañía, sector, cómo lo ven y cuál es el nivel de preparación, y si pueden también intentarnos ayudar a pensar en consecuencias para oferta y demanda durante el año 2025, tomando en cuenta ese escenario 1 o 2 y 3. Gracias, Cyril. Quiero responder en mi Spanglish, pero por el bien de la audiencia y los traductores, mejor que cambiaré a inglés y responder en inglés. Okay, so thank you for explaining this complicated subject and the changes. What I want to talk about first is the supply. Right? Where does the coffee come from today into the EU? Right? The EU imports about 50 million bags of green coffee annually on a yearly basis. And the top two suppliers in the EU from a country perspective is Brazil and Vietnam. So 60% of the coffee comes from Brazil and Vietnam. And if I were to kind of make a scale of readiness of origin, both Brazil and Vietnam, because of active geolocation mapping and preparation, probably would be on the higher side of readiness in terms of farm mapping and in terms of traceability systems. So for the 60% of the coffee that comes to the EU, we are pretty confident, we heard in the morning as well in the other presentation, that the coffee will arrive and the supply is there. So the question is now, where does the other 40% come from? And the other 40% comes from millions of smallholders across about 30 producing countries. And the real challenge that we have is at the smallholder level, right? Because they don't have enough resources to do the GPS mapping on their own and have the information, geolocation information ready and the traceability systems ready. So countries like the next 5 suppliers after Brazil and Vietnam are Uganda, Indonesia, Colombia, Peru, and Honduras. These countries, I would probably put them on the lower to medium range of the readiness in terms of EUDR. And they will take time to get ready, to get EUDR ready, which could mean 6 months, 8 months into the future. And if we are starting, if the EUDR is coming into force on 1st of January, then basically you are left with just 2 options, which leads to that concentration risk, higher concentration risk for EU that also Pawan was talking about in a previous presentation. Now, so that's about the supply, right? Now moving on to the demand side of the equation. What's the demand of EU compliant coffee? So 50 million bags that we talked about, plus some roasting that happens in other or North America, for example, and that product going into Europe, right? So it's a little bit more than 50 million, let's say 52 million, 55 million bags. So that demand, what do we expect? So I would kind of break it down into 3 observations that I have in general. The first one is, because of these high prices, we would see a softening of demand, but that will be kind of pronounced in the EU because as the EUDR premium kicks in,
because we're talking about premiums from 1 cent per pound to about 8 cents per pound, depending on the origin and the supply chain. So there'll be, let's say, a higher impact on the EU DR compliant coffees, and there'll be softening of that demand. The second point that I have is on certified coffees. Now that the buyers are paying a premium, and it is for a EU DR coffee, so it is a coffee which is not coming from deforested area, this coffee might be construed as a sustainable or a certified coffee. So a buyer who's already paying, let's say, 5 cents for a EUDR compliant coffee from Central America might not want to pay another certified premium on top of it. So in my mind, it might be a dampening on the certified demand. And then on the blends, so today 60% of the coffee that goes into the EU is Arabica, but as these high prices continue, I think more and more Robusta will find its way into the blends, which will kind of, increase the percentage of Robusta demand going forward. So now this is the overall global scenario. Now, what you see on the screen is kind of an approach, high-level EUDR approach that we have come up with. This is applicable for coffee or cocoa or palm oil, any product, basically. And it's basically divided into 3 pillars, right? Like it was explained, deforestation, traceability, and legality. I think the explanation is pretty straightforward, but what I wanted to do is talk a little bit about the challenges that as OFI, we see when we are implementing this approach on the ground, on the origins. So starting with the deforestation pillar, right? So deforestation, it has basically 2 parts to it. One is on GPS mapping, and the second one is on really deforestation assessment, right? So in the last 8 months, I think we have made a massive effort to go down to our supply chains and start mapping GPS mapping all our farmers and farm plots. Today, I think in our database, we have more than 150,000 farm plots. And if you look at the results, we have about 2% or 3% of really deforestation flags, which means overall, this deforestation is really a very small issue in coffee. It is not, it's only about 2 to 3%. It's a very small issue, but it exists, right? The challenge, so one challenge, but the cost of doing a GPS mapping could range from $10 a farm to $100 a farmer. So, and when you talk about globally millions of farmers, the cost is huge. And then the second problem here is because there'll be multiple mapping done by farmers themselves and by traders, this cost is basically amplified because you're doing double counting on the cost. The other challenge that comes here is on the assessment, right? We know there are about, 80 or 100 platforms where you could upload your data and they give you a green or red flag, right? The problem is, which one do we use as OFI? The problem is, which one do we use as an industry? And problem is, what happens, what is the liability if the flag was wrong? Who has the liability? There's no definition on that, right? And this is an open question, I think, from my side that I think as an industry we have to respond to, right? Moving on to traceability, I think a very fairly simple concept. Everybody buys certified coffee. EUDR could be like a similar model that you could use. You could use your same traceability systems. But the point is really about scaling it, right? So from going from 20 to 30% certified supply chains that you have today, how do we take it to 80% or 70% in origins, depending on the coffee going into the EU? In OFI, we have gone and really implemented the first mile applications, which is digitizing the first mile of where we buy coffee from the farmers. It is not easy. It's taken us a lot of time. It's taken us our
system engineers a lot of time to work on it, and we still have a lot of issues, but I think we are getting there, and we just in time, getting there just in time for the implementation of EUDR. Right, and then the third one on legality, I think, again, there are fairly straightforward processes that you could write based on the EUDR document, but I think what is really coffee specific has not been defined yet, and I think, again, there's another opportunity for us as an industry to really translate that EUDR document into a EUDR coffee document, right? For example, we were talking about Indonesia as a country which there is a local law and there's a EUDR. So which one gets precedence when you are, buying coffee from Indonesia? So these are some of the challenges, and I think in terms of readiness, end of the day, there are some origins more ready than others, and end of the day, it will be a concentration risk, a worsening concentration risk that we are going to see in 2025 if we have to start shipping coffee today. Thank you. Perfecto, muchas gracias, Miquel. Y ahora viajamos a España, contigo, Ricardo. Danos un poco tu perspectiva, por favor. Buenos días, muchas gracias por la invitación a este panel. Eileen decía que, citando al filósofo, que solo sabe que no sabe nada, ¿no? Solo sé que no sé nada. Nosotros ya sabe algo ella, nosotros ni siquiera eso. Es decir, es complicado este tema. La industria en España, ayer hablábamos un poco de ella, en la Asociación del Café estamos 100 y pico empresas, pero en el ranking puede haber unas 300 empresas de diferente nivel, más o menos, sin contar con todos esos pequeñísimos roasters que están apareciendo. Lo que pasa es que de esas 300 empresas que importen directamente hay muy pocas. Entonces, casi todas compran o compramos a traders. Nosotros importamos, somos una empresa pequeña que importamos directamente de Colombia, importamos. Pero lo que está haciendo bien España en ese sentido es que la Asociación del Café está trabajando con el ITC, ITC es un organismo del International Trade Center de las Naciones Unidas, intentando coordinar y de alguna manera estandarizar y tener un sistema de comunicación común de cómo reportar la parte de la no deforestación a la Unión Europea. Se está trabajando con un piloto en Colombia, pero todavía los resultados no han llegado. Porque una de las primeras cosas que como pequeño tostador, el pequeño tostador está diciendo, bueno, a ver qué hace el importador, que es el que me va a tener que dar el café. Ya una vez que lo importa, lo que dice la Unión Europea es que el operador, el que pone el producto dentro de la Unión Europea, es el responsable. Entonces, el que es responsable es el que importa, sea quien sea un pequeño tostador, sea un trader. Entonces, el tostador, como no importa, como le compra ya el café importado y despachado al trader, pues no se preocupa de eso. La preocupación que tiene, ¿cuál es? ¿Cuánto me va a costar esto? Porque ya los importadores están diciendo, este boroló o este mare magnum que nos están montando los burócratas europeos. Ayer decía alguien que a los europeos nos interesa y nos beneficiamos de la EUDR y les perjudica a los productores. Yo creo que no, yo creo que el por qué estamos todos de acuerdo que es bueno, que hay que trabajar en el fondo, en la filosofía de lo que la EUDR quiere. Lo que no estamos casi ninguno de acuerdo es en la forma en la que la están implementando, sin dar recursos, sin dar tiempos, sin explicar cómo funciona. No lo saben ni ellos. En España todavía no sabemos muy bien. Yo soy una empresa, mi empresa está radicada en Madrid. La normativa dice que cada región, o sea, hay una transposición de Europa a España y luego dentro de España hay una delegación de responsabilidades a cada región. Y en la región, dentro de cada región, le dan a un negociado distinto. En el caso de Madrid es la Dirección General de Comercio, una de las direcciones que tienen que aplicar la norma. Y la Directora General de Comercio le preguntas, porque Eileen sabe que no sabe nada, yo ni siquiera sé eso, y le preguntas a la Directora de Comercio y dice, vaya muerto que me ha caído, no tengo ni idea de qué diablos es eso, cómo lo vamos a hacer. Porque imagínense cómo va a controlar la Directora General de Comercio de Madrid
que se cumpla una normativa. Si es verificar una ubicación para el tema de no deforestación, posiblemente se podrá hacer un chequeo de mapa, pero es que la otra parte, esa parte que se dice ahí, cumplimiento de debida diligencia. Es decir, usted como operador, como importador, Supracafé, que es una empresa pequeñita, importa un contenedor de una cooperativa del Cauca y yo, en una empresa de 40 trabajadores en Madrid, tengo sistemas para saber que el café que me está enviando a la cooperativa de 27 veredas del Cauca no ha contravenido ningún derecho laboral. Yo he ido a las fincas a ver si han pagado los salarios, si se los han pagado y han declarado a la Seguridad Social, no han contravenido los derechos indígenas y yo respondo. Y además me dicen, y no se te ocurra decirme que va a haber un certificado oficial del gobierno colombiano. No, eso no. Tú tienes tu sistema. Entonces, es totalmente absurdo. Claro, sabemos que eso no va a venir tan rápido, bueno, entonces, vale, pues vamos a nuestros importadores o exportadores. Claro, el exportador quiere vender y ya está buscándose. Todas las grandes importadores, los grandes traders, cada uno tiene su sistema. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Cuando vayamos a reportar, ¿con qué sistema reportamos? ¿Con el que ha desarrollado el trader A o con el que ha desarrollado el trader B o el que ha desarrollado el trader C? Es que es totalmente absurdo. Es totalmente absurdo. La normativa que ha mencionado Eileen, así como de pasito, que es previa a la de la EUDR, que es la de los informes de sostenibilidad, lo que están diciendo, todos también estamos de acuerdo en el guay, todos estamos de acuerdo en que las empresas no solamente tienen que hacer auditoría financiera, sino que tenemos una responsabilidad social y que tiene que haber un informe de impacto social de las empresas. La Unión Europea solo se lo exige a las grandes, por ley, pero en la exigencia de las grandes le dice, mire, usted como en su informe de sostenibilidad va a tener que irse hacia arriba y hacia abajo a sus clientes y a sus proveedores y pedirles que ellos les digan exactamente cómo están cumpliendo los temas de sostenibilidad. Es decir, que yo le vendo a una cadena de supermercados que es una gran empresa y la cadena de supermercados me hace la pregunta, oye, a mí la normativa me exige que tú me digas qué medidas has tomado para saber que el café que tú estás trayendo no está contraviniendo nada social o ambiental. Y como las empresas pequeñas de España, como las de todo el mundo, tenemos medios suficientes para viajar e ir a hacer verificaciones, absurdo, es ridículo. Entonces, ponen la tarea sin saber ni ellos mismos cómo se puede hacer. Claro, la parte de no deforestación, de hacer mapas y decir estas son las zonas, bueno, pues eso es quizás lo menos, desde mi punto de vista es importante, por supuesto, es lo más fácilmente controlable, pero todo lo demás, que te lo colocan ahí y además ya te dicen que tú vas a ser el responsable. Bueno, pues dicho eso, lo que estamos todos es preocupadísimos es primero porque nos va a costar, no sabemos muy bien, porque como no sabemos muy bien qué es lo que vamos a tener que reportar. Segundo, las empresas pequeñas y medianas que somos importadores, pues no sé si podremos seguir siendo importadores porque nos sacan del mercado. Las empresas grandes pueden hacer esfuerzos, tienen capacidad de invertir, pero nosotros nos hacen no ser competitivos. ¿Cómo una empresa de 40 trabajadores que importa 20 o 30 contenedores al año va a hacer todo un trabajo como el que están haciendo las empresas de importación? Estábamos diciendo, cuando hablábamos, decir, no dejar atrás a ningún agricultor por el sistema. Bueno, pues es que, como siempre, los pequeños, los más desprotegidos. Ayer hablábamos de los cafés de especialidad, a todo el mundo le gusta hablar del direct trade. Yo quiero saber cómo se va a hacer un direct trade ahora con esta normativa entre un pequeño tostador de Madrid con un agricultor de una finca. Es imposible, o sea, es absurdo. Entonces, la industria en España está a favor de la EUDR en el sentido en que creemos que entre todos tenemos que trabajar por un comercio más justo, por defender los derechos humanos, por defender, cuidar nuestro planeta.
nosotros estamos comprometidos con eso. Lo que no entendemos es de qué manera están aplicándolo. En España, Europa tiene ahora, desde mi perspectiva, dos problemas grandes. Uno es que ellos están siendo más exigentes que nunca, mientras que el resto del mundo, y ahora después de las elecciones de Estados Unidos, son menos exigentes. Entonces hay un debate, parece que los europeos somos, no sé, unos exigentísimos ciudadanos del mundo que ponemos, mientras que los demás no. Entonces hay un riesgo de que mucho café o la gente sabe hacer negocios fuera de Europa y nos quedemos por fuera. Ese es un principal problema. Y los agricultores dentro de la Unión Europea se están quejando de que a ellos les exigen, porque a un agricultor dentro de Europa le exigen de todo. Sin embargo, a veces viene un tomate que no es producido por un agricultor europeo, viene de un agricultor del norte de África, que ya los requisitos no son tan... Entonces, no sé si soy capaz de trasladarles un poco cuál es el sentimiento. Ese es el sentimiento que tenemos. Nos van a elevar los costes, no tenemos ni remota idea de cómo vamos a tener que reportar este tema. Cuando tú eres el operador, todas las responsabilidades son tuyas, todas, porque así lo dicen, y además tú como... y luego, imagínense lo difícil que es. Yo llevo 38 años dedicado al mundo del café visitando, yo no sé cómo diablos se va a poder hacer en países donde hay miles de fincas pequeñas. Aquí estamos en un país donde las fincas son todavía medianamente grandes, pero ¿qué ocurre en Colombia? ¿Qué ocurre más arriba en Centroamérica? En África, ¿cómo se va a hacer eso? Entonces, estoy empezando a aprender algo, pero porque nos enseña Eileen, si no, no. Muchas gracias, Ricardo, por tu perspectiva. Quiero abrir un poquito ahora la posibilidad para todos que hagan preguntas. No veo, Noelia, no tengo preguntas aquí en la app. No sé si está llegando o si están... Entonces, quizá tenemos un par de micros aquí en la sala. Cualquiera que tenga una pregunta, por favor, que levante la mano y le damos aquí, el caballero ahí con el sombrero. Por favor, nada más que nos dé su nombre y la compañía que representa. Y su pregunta que sea la más concisa posible, por favor. Gracias. Okay. Buenos días para todos. Mi nombre es Gerardo Arias, de la zona de Tarrazú. Mi empresa se llama Café Directo y soy un pequeño productor con un proyecto de microlotes de café. Entonces, pues me llama la atención escuchar al caballero de España diciendo su preocupación como pequeño y nosotros también. Desgraciadamente, cuando se buscan hacer leyes, muchas veces quienes las dirigen son los grandes, buscando sus beneficios. Creo que no es una pregunta, tal vez es una opinión desde el sentimiento de un pequeño productor de café, de cómo nos meten en ese saco, cómo nos regulan, cómo nos estrechan siempre, y al final quienes salen beneficiados son las grandes transnacionales. Espero en Dios, tengo la fe como productor de café, que este no sea un truco más para que los grandes se beneficien y se coman a los pequeños. Esa es la perspectiva y la opinión de un productor de café con su iniciativa y que vía una esperanza, una luz para quitarme debajo del zapato de quienes por muchos años nos han venido aplastando con un precio injusto, con un modelo de comercio libre que ha sido el más injusto quizás en la historia y que nos tiene en una esclavitud moderna. Hoy no nos dan con el látigo ni nos ponen esposas, pero nos castigan con el precio de la Bolsa Internacional del Café. Esa es una esclavitud moderna que ha llevado a la miseria, a la desgracia, a la ruina y hasta a la muerte de muchos productores de alimentos en el mundo. Curiosamente, la gente se nos muere de hambre en los países productores, no en los países consumidores. Entonces, pues el mensaje es para el mundo. Queremos un mundo mejor, queremos que la gente no desforeste. Páguenle bien por su producción, no lo manden a cortar la montaña para sembrar más, porque el productor piensa que plantando más matas de café, más matas de cacao, más plantas de cacao, voy a tener más ingresos. Y por eso es uno de los problemas de la deforestación en el mundo. Expansión para creer que voy a obtener más dinero, pero cuando tengo más producción me pagan menos. Y voy y corto más árboles para sembrar más café y tengo más producción y me pagan menos. Entonces nos han llevado al límite, nos tienen respirando por una pajilla. No te mueras porque te necesitamos, pero sos mi esclavo y te seguiré pagando poco
para que no te superes. Entonces, ojalá que esta no sea una herramienta más para los grandes y para arruinar a los productores pequeños. Gracias. Disculpas por mis palabras y gracias. Yo había pedido una pregunta concisa, fue más una perspectiva interesante. Muchas gracias por compartirla de todas formas. Muchas gracias. ¿Alguna reacción, algún comentario? Sí. Yo quisiera, porque hay algo que se me ha olvidado y ahora que veo ahí al fondo a mi amigo Joao, hay una norma, por ejemplo, dentro de la Unión Europea, de la que nos está hablando, que es la 848 de Agricultura Ecológica, que tal como está planteada se va a cargar a la mitad de los pequeños grupos que se llevan formando con esfuerzos gigantes durante muchísimo tiempo y se los va a cargar. No se habla mucho de eso porque todavía el porcentaje de agricultura ecológica es pequeño y como el interés es más grande en la parte alta, ya que el señor habla de los pequeños. Es terrible, porque viene a decir que no puede haber grupos mixtos que produzcan café convencional y orgánico, que se tienen que deshacer, que además si alguno produce no sé cuánto dinero se tiene que certificar aparte. Bueno, es un despropósito más, que lo único que muestra es un desconocimiento enorme del trabajo gigantesco que se lleva haciendo durante mucho tiempo en pequeñas comunidades para que de manera asociada sean capaces de producir cafés orgánicos y que sean capaces de salir adelante. Y todo ese esfuerzo se obvia desde mi punto de vista. Entonces, muchas veces, no sé, nuestros gobernantes a quién escuchan, ¿no? A nosotros, desde luego, a la industria no nos escuchan. Ya se lo digo yo. Aileen, ¿alguna observación? Sí. Pues muchísimas gracias por sus comentarios y simplemente queríamos que supiera que verdaderamente, o sea, son los burócratas en Bruselas los que están creando toda esta legislación. Y yo como asociación, nosotros como asociación, Federación Europea del Café, que representamos el 90% del café que se importa en Europa, el 80% de nuestros miembros son pymes, son pequeñas y medianas empresas que están en una situación también muy vulnerable. Y aquí yo creo que es un ejercicio de solidaridad. Por ejemplo, las grandes, en esta ocasión, dado que hay una incertidumbre absoluta para todos, o sea, aquí la incertidumbre es para grandes y pequeños, por lo menos desde el punto de vista de operador, porque no existe una norma concreta. Hay una serie de requerimientos, pero no son específicos. Y es gracias, entre todos, como asociaciones, estamos intentando entender verdaderamente lo que está sucediendo. Entonces, hay un gran apoyo entre los unos y los otros, trabajamos de forma bastante precompetitiva y lo estamos viendo también en los países productores, ¿no? Ejemplos de países como Colombia, Costa Rica o Brasil, que están más avanzados en el proceso de implementación, como están aquí en una ponencia y en eventos como este, compartiendo todo lo que están aprendiendo. Entonces yo creo que es un momento en el que podemos, como sector café, tradicionalmente hemos estado muy separados, ya no ni grandes ni pequeños, país productor, país consumidor, pero si algo nos ha dado el EUDR y todo lo que viene, porque tenemos pesticidas, tenemos contaminantes, es muchísimo más, nos ha traído juntos. O sea, somos mucho más fuertes y verdaderamente los grandes no pueden subsistir sin los pequeños y los pequeños de los grandes. Y ya no es ni grandes ni pequeños, somos un equipo, un gran equipo de café y lo que queremos es tener todas las oportunidades para seguir conversando y trabajar juntos para resolver esto. Y para ir a Bruselas y explicarles cómo funciona el café. Porque la última vez que estuvimos por allí nos dijeron, bueno, es que el café que se cultiva en España, pero ¿cómo en España? ¿Cómo en Italia? Sí, tenemos marcas de café muy buenas, pero el café no crece ahí. Entonces, todo empieza por la educación y juntos tenemos que educar a estos burócratas para que desde el entendimiento puedan legislar, porque yo creo que es la falta de desconocimiento a veces lo que hace que legislen de esta forma. Entonces esa es nuestra responsabilidad, yo creo que también colectiva, dar a conocer los cafés, los productores y cómo funciona nuestra cadena de suministro para que legislen de una manera pues un poquito más objetiva. Gracias. Gracias. Yo creo, Noelia, tenemos todavía un tiempo para una pregunta más. Yo sé que todos tenemos mucha hambre y queremos ir a comer, pero a ver, ¿alguien tiene una pregunta? Por favor, que levante la mano. El caballero ahí. Concisa, por favor. Hola, buenas tardes. Primero agradecerles por el tiempo, José Carlos Marín de Madespi. Y segundo, yo quisiera aclarar sobre el tema de la lista de bajo riesgo. ¿Esta es para países que solamente están en Europa o también aplica para algunos que están fuera de Europa? Además, si aplica para los que están fuera de Europa, ¿cuál es el criterio o qué están usando resumidamente, digamos? Sí, hay que tomar. No, no funciona. A ver.
Es un nuevo sistema de benchmarking, entonces tiene que cumplirse con una serie de criterios. No tiene por qué ser un país europeo. Entonces, por ejemplo, uno de los criterios es que a partir de 1990 la superficie de bosques tiene que haberse incrementado, o se ha mantenido igual o ha incrementado. El segundo criterio es que el país en cuestión, por ejemplo Costa Rica, tiene que ser signatario del Acuerdo de París para poder, pues, de lucha contra el cambio climático y para, pues, mantener, ¿no?, el nivel de emisiones. También tiene que tener suscritos acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, ¿no?, acuerdos para asegurar los derechos humanos. Y la última es que también tiene que tener como un sistema de deforestación, como pueda tener Brasil, ya bien implementado. Entonces, esos son los 3 criterios básicos. Desde 1990, haber incrementado tu superficie, Acuerdo de París y tener como tu propio sistema de legislación a favor en contra de la deforestación. Y la gran ventaja que tiene es que el nivel de chequeos para el operador se reduce a un 0,1%, con lo cual es absolutamente marginal. Y lo que todavía no terminamos de entender es cuál es la ventaja desde el punto de vista de los requisitos, porque todavía hay que acumular la información. Por lo tanto, la georreferenciación, que es lo que nos está costando a todos tantísimo, y la trazabilidad todavía es un requisito. Entonces entendemos que a lo mejor lo que no hay que hacer es luego el proceso de debida diligencia, en el sentido de que no hay que hacer un análisis de riesgos y tampoco se van a enfocar mucho, por ejemplo, en controlar el nivel de deforestación. Eso no será necesario porque se supone que es no risk, no deforestation. Buenísimo, muchas gracias, Aileen. ¿Alguna última pregunta antes de que cerramos la sesión? Ya todos tienen mucha hambre, ya les quedó súper claro el tema. Bueno, Nikhil, si no te importa, puedes dar unos comentarios ahí finales. Vamos a cerrar un poquito la sesión, después Ricardo y terminamos con Aileen. Gracias. Sí. Okay. So, just to close and re-emphasize, I liked all your slides made the uncertainty even more, but your last slide, the team coffee, is what gave me hope. And my, I think, closing comment is that we have to confront this together as an industry. I think we should learn from the cocoa industry. If you see that the Cocoa Association, along with the WCF, they already have a protocol which explains these articles, what they mean in cocoa context. And I think we should definitely, as a coffee industry, really have a working group or a steering committee which comes up with this coffee interpretation or EUDR coffee protocol, which will help everyone to understand what these things mean. Land use right, what does it mean for someone in Spain? And how can they enforce it in Spain for someone, a coffee farmer in Uganda, right? So I think that should be one of the steps that we should take, definitely. And if we can do that in the next 6 months, then maybe add a few clauses to your European coffee contract. Today we understand what a pre-shipment sample means, right? You have a contract, you send a pre-shipment sample, there are defined days, how many days before it should come, and how you ship the coffee. But maybe we can add a few clauses in there on what does deforestation assessment really mean? No, who should do it? Who's liable for it? So where does the liability lie? If I ship a coffee which my system said was compliant, he just bought it. So who should be liable if it is really not, right? So I would make these 2 recommendations, come up with the protocol, and then add some clauses onto the coffee contract to make it transparent and better for everyone. Bueno, yo termino con un mensaje positivo, porque yo coincido con Aileen. Afortunadamente, todos, yo creo que coincidimos, todos los eslabones de la cadena de valor del café, estamos de acuerdo en el porqué, el que tenemos que mejorar, y todos tenemos un interés común y todos queremos trabajar y estamos trabajando en conjunto. Tenemos un poco de enfrentamiento con los reguladores que creo que no han tenido la sensibilidad para ayudarnos a implementarlo, pero no veo intereses contrapuestos. Yo creo que los intereses de todos nosotros, grandes, pequeños, productores, consumidores y tostadores, son los mismos, con lo cual yo lo que
creo es que eso nos va a facilitar mucho el poder avanzar. O sea, no solamente vamos a quejarnos de nuestros burócratas, que nos quejamos y mucho, pero vamos a poner en positivo lo que acaba de decir Eileen, que estoy de acuerdo. En el caso de España, nosotros tenemos esa gran ventaja. Estamos trabajando de manera muy coordinada, grandes, pequeños, y trabajamos de manera coordinada con las autoridades y trabajamos de manera coordinada con los países productores. Yo creo que, por decir una última petición, hay mucho trabajo que han hecho las grandes empresas que han podido hacerlo por necesidad, que nos va a ayudar a importar. Hay que buscar estandarización, pues hay que intentar que tender a esa estandarización de la cabra añil, de que todos tengamos una forma clara de poder avanzar. Y yo creo que ese es el gran mensaje. Gracias. Eileen, ahí. Pues yo coincido con mis compañeros. Yo creo que tenemos que dar un mensaje de esperanza y como estamos aquí en Costa Rica es café y pura vida, tenemos que continuar celebrando la vida y el café con mucha pasión y que a pesar de todos estos marcos regulatorios que nos vuelven locos, a pesar de la coyuntura económica, todos los problemas logísticos, volatilidad de mercados, cambio climático, tenemos que continuar disfrutando de cultivar el café, del arte del cultivo del café, de seguir produciendo la mejor taza y tenemos que continuar disfrutando de nuestro trabajo. O sea, si estamos aquí después de tantos años, todos llevamos muchísimos, hay que levantarse todos los días con ese entusiasmo, ese ánimo, esas ganas de trabajar por y para el café, para que podamos seguir produciendo esa taza de café que sea una experiencia verdaderamente inolvidable, tanto para el consumidor, para nosotros. O sea, que disfrutemos de nuestro trabajo. Así que pura vida y café. Fantástico, muchas gracias.